Buenas tardes, hermanos. Nos saludamos hoy desde un lugar poco habitual, y es que por esta vez y por las próximas semanas nuestra reunión de oración tiene que ser variada a este formato. Y no es lo que nos gustaría, pero pensamos que será igualmente una buena manera de estar conectados con la palabra de Dios y presentar algunos motivos desde nuestros hogares para traer al Señor y descansar en que Él va a tener el cuidado de su pueblo. Somos conscientes del clima social en el que nos encontramos. Son muchas las personas desanimadas a nuestro alrededor. Después de casi un año de pandemia, parece que no hemos avanzado demasiado. La enfermedad no ha remitido. Seguimos sin poder desarrollar nuestra vida como nos gustaría. Y la carga económica, la carga emocional de las familias sigue aumentando. Como iglesia, verdaderamente damos gracias a Dios por su cuidado, pero echamos de menos la comunión, el contacto y aún la posibilidad de desarrollar distintas iniciativas, ministerios, y este vídeo es una buena prueba de ello. Uno se pregunta, ¿cómo podemos afrontar los retos a los que nos enfrentamos? ¿De dónde obtener el aliento necesario para continuar? En esta tarde os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 2 de Colosenses, comenzando en el versículo 1 del segundo capítulo de Colosenses. En este texto encontramos tres elementos que van a traer aliento a nuestro corazón, aún en medio de las dificultades. Vamos a leerlos en Colosenses 2, versículo 1. Dice ahí: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Tres elementos que traerán aliento a nuestro corazón. La iglesia de Colosas estaba enfrentando una situación comprometida. Y el riesgo, igual que para nosotros, estaba en buscar aliento en el lugar equivocado. El peligro estaba en llamar a la puerta equivocada en un momento complicado. Pablo se dirige a creyentes de una zona concreta en un lugar específico. Como hemos dicho en otras ocasiones, quizás sería un buen momento para ir al final de nuestra Biblia y buscar en esos mapas que ahí tenemos. Y nos daríamos cuenta de que estas dos poblaciones estaban muy cerca la una de la otra. Y la comunión entre los cristianos ahí parece que era muy cercana. De hecho, al final del capítulo 4 se nos dice por parte del apóstol que deben intercambiar las cartas que les han enviado a unos y a otros. Dice Colosenses 4:16, cuando esta carta se haya leído, entre vosotros hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte, dice Pablo, leed la carta que viene de la Odisea. Pero a lo largo de estos versículos observamos algo que pone de manifiesto la preocupación pastoral de Pablo. Hemos mencionado en exposiciones anteriores en esta epístola que probablemente Pablo no conocía personalmente a la mayoría de sus hermanos, y en el mejor de los casos las circunstancias le privaban de poder visitarles. Salvando las distancias, muchos de nosotros nos sentimos de la misma manera hoy. En la mayoría de los casos no tenemos la posibilidad de mantener contacto más que a través de mensajería, de comunicaciones no presenciales. Y ante los retos que enfrentamos, nos preocupa el bienestar del pueblo de Dios. Nos preocupa la situación de salud de tantos creyentes. Nos preocupa la falta de trabajo. Nos preocupa la necesidad
difícil de cumplir, de mantener en cuanto a los compromisos económicos que muchas iglesias tienen, incapaces de poder pagar los lugares en los que se reúnen. Estas y otras eran problemáticas reales, aún para los propios receptores de la carta. Sin embargo, hay algo que despierta en Pablo una inquietud particular. El apóstol, por encima de todo, está preocupado, pero está preocupado por su bienestar espiritual. El texto habla en términos muy explícitos y dice: quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. El término que se usa aquí para hablar de lucha es la palabra agón, de donde obtenemos nuestra palabra agonía. ¿Qué clase de lucha es esta? ¿Qué clase de agonía es esta? Bueno, Pablo en este capítulo 2 no puede ser más enfático. Dice en el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. En el versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Pero él continúa hablando y en el versículo 16 dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto al día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Finalmente en el versículo 18 también añade, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza. Pablo está preocupado, Pablo está inquieto, porque hay expresiones espirituales alrededor de estos hermanos, pero que finalmente son falsas. Suenan espirituales en cuanto a su temática, suenan espirituales en cuanto a sus prácticas, suenan espirituales en cuanto a los argumentos empleados, pero dice Pablo, no proceden de Dios. Y a lo largo del capítulo se nos informa del peligro de cada una de estas expresiones que sutilmente se habían infiltrado entre los colosenses. Algunas personas hoy se sienten seguras en el terreno de la indefinición, en el terreno de lo abstracto. Prefieren quizás conformarse con un acuerdo de mínimos en pos de mantener una red de contactos amplios. Pero hay elementos, dice Pablo, que no podemos pasar por alto. Hay elementos que son parte inherente de lo que somos como hijos de Dios. No podemos creer en otra cosa, no podemos afirmar otra cosa, porque hacerlo sería colocarnos fuera, no solo del marco de la ortodoxia, sino directamente fuera de nuestra realidad como seguidores de Cristo. Y esto es algo, dice Pablo, que le preocupa, que le genera una lucha interior. Y es que lo que está en juego no es algo menor. Se trata de un conflicto espiritual. Y es que lo espiritual solo será espiritual en tanto en cuanto sea verdadero. Pablo quiere que los hermanos estén animados, quiere que los hermanos estén fortalecidos, quiere que los hermanos sean consolados. Todo ello aún en medio de sus dificultades. Pero esto no será posible si se dejan envolver por cada una de estas ideas que menciono aquí. Pablo desea que los hermanos sean alentados, pero esto solo será posible en la medida en que hagan uso de los recursos que encontramos en Cristo. Y de eso trata precisamente este capítulo 2. Las próximas semanas, si Dios quiere, veremos exactamente en qué consiste cada una de estas alternativas que el apóstol va a ir desenmascarando. Pero al inicio de este capítulo 2 nos encontramos con 3 elementos que me gustaría mencionar brevemente. 3 elementos que van a traer aliento a nuestros corazones, aún en medio de las dificultades. Y son los siguientes: la unidad, la verdad y el discernimiento. La unidad, la verdad y el discernimiento. Dice el versículo 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor.
El primer elemento que trae consuelo al corazón del creyente es la unidad en amor, dice el texto. Hoy, más que nunca como iglesia, necesitamos estar unidos. Unidos no necesariamente en nuestras preferencias o en nuestros vínculos familiares o en las relaciones de amistad que podamos mantener, sino en el amor que recibimos por medio del sacrificio de Cristo. Dice el versículo 18 del capítulo 3 que el amor es el vínculo de la unidad. Y esto es verdaderamente lo que nos ha ligado. Es el amor de Dios el que nos ha unido con Cristo, pero también entre nosotros los creyentes, también entre aquellos que forman parte de su cuerpo. Este no es momento de alejarse de la comunión de la iglesia, sino todo lo contrario. Es tiempo de fortalecerse. Es tiempo de animarse, es tiempo de consolarse, de ayudarnos los unos a los otros. Pero esto es un privilegio solamente disponible para los creyentes, dice el texto. Es un recurso único que Dios nos da. Y sin embargo, también es una responsabilidad que tenemos para con Dios, pero también para con nuestros hermanos. Lo primero que encontramos aquí es unidad. Una unidad que va a proveer aliento, que va a proveer consuelo, que va a fortalecernos los unos a los otros. Pero hay un segundo elemento y también lo encontramos en el versículo 2 y es el siguiente, la verdad. La verdad, dice, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Literalmente se podría traducir esto como llenos de la certeza de la comprensión. Hoy, más que nunca quizás, necesitamos estar afianzados, no tanto en buenos deseos, no tanto en ideas que vienen y que van como vienen, sino en la verdad que la palabra de Dios nos presenta. Una verdad que permanece para siempre, una verdad en la que afianzar nuestro futuro, sí, pero también nuestro presente. En un mundo en el que reinan las dudas y la incertidumbre, nosotros podemos hablar de certezas. En un mundo en el que muchos se encuentran indefensos, nosotros podemos hablar de seguridad. En un mundo en el que todo se resquebraja, nosotros podemos vivir esperanzados. Esperanzados ante lo que Dios ha preparado para los que le aman. En la medida en que nos acercamos a la verdad, en la medida en la que acudimos a la verdad, en la medida en la que nos sujetamos a la verdad, somos animados, somos confortados y somos fortalecidos. De manera que hasta ahora hemos visto que el camino hacia el aliento, hacia el consuelo, hacia el poder y la fuerza necesaria para continuar están en la unidad y también en la verdad. Pero también hay un elemento que quisiera destacar y lo encontramos al final del versículo 3 y es el del discernimiento. El discernimiento. El texto habla de un conocimiento pleno, de un conocimiento verdadero, capaces de discernir lo que hasta ahora era indescifrable. Dice el texto, verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que anteriormente resultaba secreto, desconocido para nosotros, se ha hecho visible. Y esto resultaba desconcertante para aquellos colosenses que, por un lado, estaban escuchando a otros decir que solamente algunos llegarían a un verdadero conocimiento, ¿verdad? Lo que a veces llamamos gnosticismo. Solamente unos pocos pueden llegar a descubrir. Sin embargo, el versículo 3 nos dice que todos esos tesoros que están escondidos en Cristo, esos tesoros de sabiduría, esos tesoros de conocimiento, están disponibles en Él. Hoy, más que nunca, necesitamos enfocar nuestra mirada en la persona de Cristo. Y es que la Biblia nos enseña que todo conocimiento comienza y termina con Él. Solamente
En Él hallamos la motivación que necesitamos, pero también la luz que necesitamos, la perspectiva que necesitamos, el discernimiento que necesitamos. Es por eso que Pablo termina diciendo en el versículo 4, esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Otra cosa distinta, dice el apóstol, no será más que un timo, o en el mejor de los casos, un placebo, pero nada más. ¿Estás desanimado? Acércate a Cristo. ¿Estás preocupado? Refúgiate en Cristo. ¿Estás inquieto con respecto al día de mañana? Descansa en Él, en aquel que ha dicho, venid a mí, todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Qué bendición nos resulta el poder afrontar el día de hoy y el día de mañana con esta seguridad, unidad, verdad y discernimiento que encontramos en la persona de Cristo? Me gustaría ahora, antes de dejar un tiempo en cada uno de los hogares donde estamos para orar, compartir ciertos motivos. Sabemos que hay muchos y todos podemos aportar lo que nos preocupa delante del Señor. Pero me gustaría que orásemos de manera particular por la emergencia sanitaria. Somos realmente conscientes de nuestra fragilidad, del sistema, de la economía, de todos los recursos a nuestra disposición, pero también de nuestras propias vidas. Y oramos para que el Señor sostenga a aquellos que están trabajando por el bien común, pero también para que aquellos que se dan cuenta de su vulnerabilidad, de su fragilidad, puedan poner su mirada en aquel que venció a la muerte por medio de su muerte. Oramos también por tantas iglesias que desde hace muchos meses no se están pudiendo reunir, para que el Señor fortalezca esas congregaciones y también supla de lo necesario. También pedimos por su testimonio en las barriadas, en los pueblos, en las ciudades donde se encuentren, para que el Señor les siga usando de alguna manera para que el Evangelio avance. Queremos orar por la salud de los enfermos de la Iglesia, tantos que están convalecientes o esperando intervenciones, otros que siguen adelante lidiando con su enfermedad. Que el Señor les cuide, que el Señor los conforte. Y en particular quisiera compartir con vosotros el caso de un hombre en Cartagena. Ginés es su nombre, apenas 40 años, está ingresado muy grave por causa del COVID. Podemos orar por él, por su familia. Los hermanos allí han pedido oración. Oremos por nuestro testimonio. Hay muchas personas preocupadas, pero también atentas a cómo nos estamos comportando. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera digna del Evangelio, aún en medio de este tiempo. Y finalmente, oremos por los medios a nuestro alcance, Nacer de Nuevo, Buenas Noticias y otros programas que se emiten en diferentes formatos, para que el Señor lo use y muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Me gustaría terminar con una oración pidiendo la bendición de Dios para nosotros hoy. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque a pesar de las circunstancias, reconocemos que eres un Dios bueno, que eres un Dios que se preocupa de los suyos, que cuida a los suyos, en el que podemos confiar y descansar. Y pedimos que estas circunstancias nos ayuden a poner de lado aquello que no es prioritario ni importante y a fijar nuestra mirada en ti. Oramos por las distintas necesidades de la Iglesia y lo hacemos sabiendo que tú eres el Señor de la Iglesia y tus planes son firmes, tus propósitos son seguros y cumplirás con aquello que has prometido. Pedimos, Señor, que nuestra semejanza a Cristo pueda ser algo evidente para todos los que están alrededor, pero aún en el profundo secreto de nuestro corazón, que pedimos que tú nos ayudes a cultivar nuestra comunión contigo, a crecer en el conocimiento que viene de ti y a promover aquello que es tuyo, que tiene que ver con tu verdad, con tu evangelio, para que otros muchos puedan disfrutar de ello. Te alabamos y reconocemos tu grandeza.
lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.